Buenas, apreciados amigos, qué gusto estar con ustedes. Queremos darle una cordial bienvenida, un saludo fraternal a todos en sus hogares. Queremos también darle una cordial bienvenida a nuestro invitado especial, el hermano Germán Arroyo. Hermano Germán, bienvenido. Un gusto estar con usted. Hoy vamos a tratar un tema interesantísimo acerca de un tema de profecía, un tema apocalíptico. Se titula La batalla del Armagedón. Así es que este tema tiene que ver con el reino del mal, cómo pronto pues llegará a su final. Así es que para entrar en ese tema tan interesante, vamos a hacer una oración antes de iniciar. Hermano Germán, si gusta. Bendito Padre, estamos muy agradecidos de esta oportunidad que nos da, Señor, de poder compartir, Señor, algo de tu palabra, pero algo que es tan importante que necesitamos entender, oh Dios. Tu palabra es para que se entienda, y hoy, Señor, con tu ayuda, con tu Santo Espíritu, vamos a tratar de hablar un poquito de este tema del Armagedón, para que se puedan ir sacando dudas de nuestra cabeza también, Señor. Pero bendice a todos aquellos que van a estar escuchando, Señor, este pequeño tema. Acompáñanos, Dios. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Bueno, para entrar a este tema debemos de comenzar por el principio, o diríamos que por el final, don Germán, porque vea qué interesante. Realmente la historia del mundo, la palabra de Dios lo presenta en el libro del Apocalipsis, que finaliza con las 7 copas de la ira de Dios, o las 7 plagas finales. Sin embargo, para aquellos estudiosos de la Biblia, tanto teólogos como personas en general, sabemos que el final se va a dar por medio de una batalla, y esa batalla el libro la titula con el nombre de Armagedón, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento se da esto? Si se supone que son las 7 plagas lo último que va a acontecer en la historia de esta tierra. Entonces yo le pregunto a usted, ¿en qué momento se va a dar la batalla del Armagedón? Sí, ahora vos decías ¿cómo ponerlos? Si es el principio o si es el final. Si lo vemos que es en una de las copas, o sea, una de las plagas, o sea, uno diría, bueno, pero es que como que es en el final, o sea, la historia. Pero ¿cómo es esto? ¿Será qué es lo que va a pasar en ese momento? O sea, el por qué la Biblia dice la última batalla, la última. Pero si quisiera esta pregunta, hermano, ¿y cómo llamarle a lo que hemos, o sea, vivido de aquí para atrás? ¿A dónde hemos estado? ¿Qué es lo que hemos hecho? ¿Ha sido una lucha? O sea, una lucha que se ha vivido por años. ¿Por qué se dice la última batalla? O sea, ese es el punto que sería bonito que lo... Correcto. Bueno, esa batalla sabemos que comenzó en el cielo cuando el ángel caído se rebeló en contra de Dios, y ahí inició el bien y el mal, ¿cierto? Entonces había algo interesante que debemos considerar, y es que en esa batalla del bien y del mal, nosotros, la raza humana, usted y yo, estamos en el medio de esa batalla, de esos dos contendientes. Uno es bueno y otro es malo. Así se ha dado la historia a lo largo de todas las generaciones de la tierra. Y recuerden que el pecado inicia en el cielo por la rebelión de Lucifer, pero continúa acá en la tierra cuando Adán y Eva fueron seducidos al pecado. Y entonces empezó esa lucha de poderes que se ha extendido hasta hoy. Pero esa lucha tiene un final, dice el libro del Apocalipsis, y es cuando finalice con la batalla del Armagedón. Ahora, recuerda usted, porque el capítulo 16 de Apocalipsis nos habla a nosotros precisamente
en qué momento de las plagas comienza la batalla y comienza con un evento importante. ¿Te acuerdas? Está en el capítulo 16, si gusta lo puede leer, el versículo 12. Dice así: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para preparar el camino para los reyes que vienen del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus impuros como ranas, que son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hay algo que me llama la atención y es el momento en que sucede. En la sexta copa de la ira de Dios, o sea, en la sexta plaga, es cuando dice que se seca el río Éufrates. Quiero recordarles a los oyentes, las personas que nos están viendo, de que antes de que se inicie la batalla del Armagedón con este evento precisamente, que es simbólico, estamos hablando del libro del Apocalipsis, han sucedido anteriormente 5 copas de la ira de Dios. Muy bien, las copas de la ira de Dios, recordemos que caen sobre los hombres después de que Jesús deja de interceder en el cielo, y caen sin misericordia, dice. Son castigos, son juicios de Dios sobre aquellos que se rebelaron, que no quisieron aceptar, ¿verdad?, a su Señor como Salvador, despreciaron todas las oportunidades y entonces cayeron una serie de castigos, desde la copa número 1 hasta la copa número 6 inclusive. Pero esta de la número 6 es la que da la apertura o el inicio a lo que es la batalla de la de Armagedón. Prácticamente estamos hablando del desenlace, porque después la séptima copa de la ira de Dios lo que está abriendo es el paso a la segunda venida del Hijo de Dios. Entonces, pero vamos a enfocarnos porque es el tema, el Armagedón. Entonces, el Armagedón es la batalla final entre el bien y el mal. ¿Cierto? Muy bien, entonces usted ya leyó el versículo 12 y algunos otros que prosiguen ahí, que son importantes, porque usted dijo, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. El gran río Éufrates es un símbolo, ¿verdad? Y el agua de dice, se secó para que fuese o estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Ahora, ¿a qué se refiere esto cuando está hablando del río Éufrates y del agua que se secó? ¿A qué se refiere? Estamos hablando aquí de agua. Recuerden que agua, ¿qué significado tiene el agua en Apocalipsis? Gente, muchedumbres. Claro, gente, muchedumbres. Entonces, aquí estamos hablando de que Dios se ha irado, se ha enojado, ¿verdad?, contra aquellos que se rebelaron contra Dios, o aquellos que no enseñaron el mensaje verdadero de la palabra de Dios, que prácticamente, aunque daban un mensaje que aparentemente era cristiano, no era cierto. Y precisamente esta agua representa a todo el apoyo que se le dio desde todo punto de vista: apoyo económico, apoyo social, apoyo espiritual, de todas las naciones del mundo y personas importantes, el apoyo que le daban al líder religioso, que más adelante vamos a hablar. En este versículo se habla de la sexta copa, pero ¿en qué momento de lo que es la historia tiene que caer las copas? O sea, ¿es el tiempo de angustia? Sí, es el tiempo de angustia. Esto quiere decir que si es el tiempo de angustia, ya la gracia se cerró. Y si la gracia se cerró, entonces el pueblo de Dios también tiene que estar sellado
antes de que empiecen a caer, o sea, las copas. Así es. Esto quiere decir que esta última batalla es cuando el pueblo de Dios ya está sellado. Exactamente. Así es, eso es lo correcto. El pueblo de Dios está sellado. Ahora volvamos un momentito ahí al capítulo 2, al capítulo 16, versículo 2, versículo 12 y 13, donde dice ahí, cuando el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este se seca, dice, es para que estuviese preparado el camino para los reyes del oriente. Aquí hay algo importante porque estamos hablando de símbolos, estamos hablando de un poder religioso, un poder universal, un poder poderoso, pero cuando la palabra de Dios dice que el agua se seca, es porque toda ayuda que ha recibido a lo largo de la historia le va a ser quitada y ese poder va a comenzar a perder fuerza. Sus aliados van a comenzar a alejarse y a dejarlo totalmente solo. La ayuda política se le va a ir, la influencia en el mundo se le va a ir, o sea, todo lo que ellos habían construido a lo largo de la historia lo van a ir perdiendo hasta llegar ese momento. Cuando ya nadie quiera apoyarlos, dice el libro del Apocalipsis, el camino va a quedar preparado y listo para los reyes del oriente. Ahora, algo importante identificar es quiénes son estos reyes del oriente a la luz de la palabra de Dios. Lo único que podemos imaginar es la segunda venida de Cristo con el Hijo de Dios como Rey de Reyes y Señor de Señores. Él junto con toda su compañía de ángeles son los reyes del oriente que se presentan acá en el libro del Apocalipsis, porque no hay otro. Entonces, ese poder religioso falso que se ha movido a lo largo de la historia, que ha hecho y ha deshecho a su antojo, va a ser quitado. Y en ese momento su fuerza, su influencia va a disminuir y así va a quedar preparado ese camino. Ahora el verso 13 dice algo importante. Dice, y vi salir, aquí recuerden que es Juan el apóstol el que estaba hablando. Dice, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Cómo son estos espíritus, mi hermanos? Inmundos. Muy bien. Y ahí, si gusta leer el versículo 14, nos amplía, nos va a decir esos espíritus que son. Ok. Si la Biblia dice que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de todo el mundo para reunirnos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Así es, eso es muy importante. Entonces, estos espíritus, que son 3, que son inmundos, dice la palabra de Dios, son espíritus de demonios, son espíritus malos, son espíritus del mal. Ahora, detallemos un poquito aquí para poder comprender el versículo 13. ¿Quiénes son estos personajes? ¿A quiénes representan? Versículo 13. Vi salir de la boca del dragón. ¿Quién es el dragón en el libro de Apocalipsis? Exactamente. Satanás, el diablo, correcto. Y también de la boca de la bestia. El sistema religioso. Sistema poderoso. Correcto. ¿Verdad? Que se menciona también en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis. ¿Cierto? Correcto. Muy bien, este poder religioso. Pero también se representa otro, dice, otro poder grande, que es el falso profeta. ¿Quién es el falso profeta? Y todos aquellos, pienso yo, que son aquellos que lo que han hablado son mentiras, que son falsedades, que nunca hablaron la verdad. Correcto. Esto es un poder también religioso. Correcto. Que predica el evangelio, pero no lo predica completo. ¿No? Correcto. Él ha excluido algunas cosas del evangelio. Por eso viene aquellas palabras de Jesús, recuerda con los discípulos, que dice Jesús que en aquel gran día muchos me dirán,
Pero Señor, Señor, es que en tu nombre, ¿te acuerdas? Sí, Mateo 7:21. Hicimos milagros, Mateo 7, 21, 23. Hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y el Señor les dirá, yo a ustedes no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Estos son los que representan este poder al falso profeta. Correcto. Muy bien. Ahí me parece que vamos bien hasta aquí. Ahora, si el Armagedón, la batalla final, comienza en la sexta plaga o en la sexta copa de la ira de Dios, que es lo mismo, y falta una copa más, que es la 7, quiere decir que hay un periodo. Esta parte que estamos hablando nosotros sucede antes de que lo que el Apocalipsis enseña como el milenio, los 1000 años. ¿Cierto? Es correcto. Pero la batalla del Armagedón se extiende después del milenio. Es más, la batalla completa, el clímax, se va a dar hasta después del milenio. O sea, hermano, con esto estaríamos hablando que a lo que entendemos es que la realidad de esta batalla, como vos decís, se va a ir hasta el final del milenio. Correcto. Quiere decir a lo que se entiende es que en ese momento es el final de esta batalla. Es donde va a quedar, o sea, dicho todo. ¿Ok? Esto es algo interesante porque Qué interesante. la Biblia lo presenta así. Hay una pausa. Hay una pausa de 1000 años. ¿Verdad? Que aquellos que estudiosos de la Biblia, pues analizan un tema aparte, que se titula el milenario, los 1000 años. ¿Dónde van a estar los justos durante esos 1000 años? ¿Dónde van a estar los impíos durante 1000 años? Y otra gran pregunta, ¿dónde va a estar Satanás y la hueste diabólica durante 1000 años? Pero bueno, ese es un tema que vamos a dejarlo para después, porque nosotros vamos a tener que avanzar en el tema y vamos a tener que ir hasta 1000 años después. Eso quiere decir, Juan Carlos, que esta batalla, como lo dije ahora, o sea, llega hasta el final de los 1000 años y es donde verdaderamente, ahí es donde vamos a ver quién está de un lado y quién está del otro, porque ese es el final de la historia, pero es Dios el que le va a poner final a la historia. O sea, así es, correctamente. Ese es el final de la historia. Es algo interesante porque antes de los 1000 años, usted dijo que los justos ya fueron sellados. correcto. Y eso es cierto. Es más, eso se cierra con la segunda venida de Jesús, que viene por su pueblo. Viene para llevarnos a morar. ¿A dónde? Así es. Porque Apocalipsis 14, 1 al 3, habla de esto, dice. ¿Verdad? No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mi Hijo Jesús. Allá en la casa de mi Padre dice, muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. El Señor viene por su pueblo, pero viene antes de los 1000 años, es interesante, por su pueblo. Y se va con ellos allá. Bueno, y este es el tema que lo vamos a dejar para después analizarlo. Ese periodo de los 1000 años de los justos, allá en el lugar que Dios preparó para Muy ellos. importante. ¿Qué es lo que ellos van a hacer allá? Es muy interesante. Pero bueno, vamos a saltar esa parte de los 1000 años y vamos a irnos ahora 1000 años después. Muy bien, ahora vamos a hacer un resumen de lo que va a suceder cuando Jesús aparece en el caballo blanco, lo menciona el libro del Apocalipsis, capítulo 19. Dice el versículo 20 y versículo 21, hablando sobre este tema, que la bestia fue apresada y con ella también el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados, dice, vivos dentro de un
lago de fuego que arde con azufre. Y los demás se refiere a aquellos que no habían aceptado el Evangelio. Dice el versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba del caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. En la segunda venida, cuando Jesús se va, este evento va a suceder. Todos los que no aceptaron el Evangelio van a morir. Incluso la Biblia dice que van a morir con el resplandor de su venida. Nadie va a quedar vivo. Y la bestia y el falso profeta van a ser arrojados en el lago de fuego. Ellos se regresan al cielo y acá en la tierra quedan únicamente Satanás Y sus años. y su hueste diabólica. Correcto. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 1000 años. Durante 1000 años. Correcto. Ujú. Muy bien, para hacer un resumen de lo que va a suceder durante los 1000 años, vamos a leer de la palabra de Dios lo que está escrito a través de Juan el Evangelista. Mi hermano, capítulo 20, versículo 1 al 4, por favor. Muy bien. La palabra de Dios dice, entonces vi un ángel que descendió del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, esa serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y selló, para que no engañase más a las naciones, hasta que se cumplan 1000 años. Después tiene que ser suelto por un poco de tiempo. 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi las almas de los decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no habían recibido la marca en su frente ni en su mano. Estos volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Muchas gracias, mi hermano, qué bonito, qué interesante, porque esto nos dice lo que va a suceder durante 1000 años. En la tierra, simbólicamente dice que un ángel viene, prende a Satanás y lo ata por 1000 años. ¿Por qué lo ata, mi hermano? ¿Por qué cree usted que lo ata? Es que, digamos, cuando uno habla de, se podría decir como una cadena de circunstancias. Si no hay nadie en el planeta vivo, es como si estuviera atado, porque no tiene que intentar. Correcto, correcto. Es una cadena de circunstancias. Va a estar limitado únicamente a los suyos, no hay a quien intentar, no hay a quien hacerle daño. Entonces durante 1000 años prácticamente ellos no van a tener que hacer. No, y va a vagar, ¿verdad? por el Así planeta es. solo. Correcto, exactamente. Ese tiempo va a servir para que él reflexione y piense en todo el daño que ha hecho. Dice el verso 4, me gustó, que es interesante. Dice, porque esto sucede con los que fueron al cielo, con los salvos, con los que aceptaron a Jesús, Correcto. con los que fueron sellados. Ahora, vamos a regresar a la tierra y vamos a ver qué sucede acá en la tierra. Y dice el verso 5, pero los otros muertos, ¿cuáles son otros muertos? Esos son los que habían muerto en la segunda venida, los que no habían hecho pacto con el Señor, los que no le habían aceptado como su Salvador personal. Esos quedaron muertos. Esos son los que Satanás no podía tentar de ninguna forma. Entonces, esos muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera. Correcto. Entonces hay que interesar. Estos resucitan. Comienzan a resucitar en todo el mundo. ¿Y cómo cree usted que se siente Satanás y su hueste diabólica? Esperanzados otra vez de ver que en todos los lugares, en todos los rincones del mundo, empieza a haber resurrecciones de hombres y mujeres de todas las generaciones. ¿Qué pretenderá hacer Satanás y la hueste diabólica ahora que ve que todas estas gentes se están resucitando y son miles de millones de personas
a lo largo de la historia. Vamos a ver el capítulo 20, versículo 8 y 9, hermanos, si gusta leer, para que usted se dé cuenta. Esto quiere decir, hermano, que, bueno, antes de leer esto quiere decir que el enemigo, después de esos 1000 años, cuando él ve que empiezan a levantarse todos aquellos muertos, y que son millones de millones, Correcto. ¿será que él se sienta acuerpado de que ahora dice, hombre, tengo millones de personas que están conmigo, porque Correcto. él sabe que están con él? Correcto. Ok, ahora él se va a sentir acuerpado. Totalmente. Y es cuando él se siente grande, porque dice, por eso la Biblia dice, y saldrá a engañar. Se vuelve a sentir poderoso. Se vuelve a sentir poderoso. Ahora, el versículo 8 y 9 del capítulo 20, vea qué interesante lo que dice, y si gusta Vamos a leerlo. lo leemos. 8 y 9. Y nos dice así, y saldrá a engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, o sea, en todo el planeta, Correcto. a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. 9. Y subieron a través de la ancha tierra y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y los devoró. Correcto, vea qué interesante. Ya usted me llegó al final, pero algo interesante es que esa gran multitud viene de los 4 puntos cardinales de todo el planeta. Y habla ahí de 2 nombres que tal vez por curiosidad vamos a explicarle a las personas que están viendo el video qué significa. Habla de que vienen de los 4 puntos cardinales de todo el mundo y dice, mencionando 2 nombres, Gog y Magog. Magog era un pueblo pagano, un pueblo que estaba en contra de Jehová en todos los sentidos. Gog era su rey. Así es que, ¿por qué se menciona en este libro? Porque todas esas personas que vienen de esos 4 puntos cardinales tienen ese mismo sentir. No se interesaron por las cosas de Dios. Para ellos eso no era importante, habían otras prioridades. Entonces, por eso están en semejante situación tan lamentable y tan triste. Y entonces viene lo más triste de la historia, que es el desenlace de la historia humana, y es el punto culminante de este estudio, ¿verdad? El punto culminante de la batalla del Armagedón es lo que usted leyó en el versículo 9 y 10. El versículo 9 dice aquí que ellos se van a organizar para tomar el campamento de los santos. Porque recuerde que la santa ciudad viene a posarse sobre el monte de los olivos, ¿recuerda? Y entonces ellos planean todo, hacen una estrategia, como dice usted, él, líder máximo, ¿verdad? De los malvados, se siente culpado, se siente que existe la posibilidad de vencerlos porque ellos son más, son una gran mayoría. Sin embargo, dice que cuando ellos están a punto y han rodeado el campamento, dice el verso 9, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y en ese momento, prácticamente sin que ellos hagan absolutamente nada, porque no van a tener tiempo, dice, de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el último versículo es el número 10. Si gusta lo puede leer, mi hermano. ¿Qué dice el número 10? Muy bien. Y nos dice así, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. O sea, eternamente están desaparecidos. Totalmente, totalmente. Ese es el final, ese es el clímax de la historia. Y hay muchos versículos, pero el tiempo no nos da. Pero la Biblia dice que no quedará ni raíz ni rama. Sí, Jeremías 4. El pecado nunca más se volverá a levantar sobre la tierra. Nunca más. Y después de la purificación de este planeta, pues será restaurado a su forma edénica
Esto quiere decir, hermano, que esto que acabamos de leer en el versículo 10 se sobreentiende que es el final de esta batalla. Que todo lo que enfoca hacia esta batalla de Armagedón se cierra en este momento. Cuando Dios le pone ese fin ya, o sea, dice, esto se acabó, esto se terminó. Quiere decir que esa es la batalla final de Armagedón. Eso es lo que se entiende. Correcto. O sea, es así, ¿verdad? Así es. Bien, o sea, es interesante porque en algún momento, tal vez muchos de nosotros nos ha pasado que pensábamos en algo muy diferente, ya que podíamos pensar que la batalla de Armagedón era, o sea, antes de esto, pero por lo que hemos visto, esta batalla se termina exactamente cuando Dios hace descender fuego del cielo y todo queda terminado o concluido. Y yo creo que ha sido una linda experiencia lo que hemos visto, y yo creo que todos hemos aprendido. Claro, O sea, correcto, sí. Sí, mucha gente dice que el mundo va a ser destruido de muchas maneras, que las bombas nucleares, que esto, que lo otro, que los misiles, pero mire, este mundo no se va a acabar sin la intervención humana, porque Dios necesita ponerle el punto final al sufrimiento, ¿verdad?, globalizado que existe, para que pueda cumplirse la promesa de Dios de cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano. Mucho gusto. Agradezco su participación. Es importante también este otro tema porque a veces en el estudio bíblico se hacen muchas preguntas y es importante saber uno acerca de esto y qué tiene uno que contestar, ¿verdad? Lógicamente. Bien, si quiere oramos para que... Claro que sí. Bueno. Vamos a hablar con una... Ok, oremos, hermano. Bendito Padre, estamos muy agradecidos, Señor, contigo. En este momento, Señor, por la oportunidad que nos has dado de compartir, Señor, aquí con nuestro hermano, estos temas, Señor, que son muy importantes en nuestra vida, porque a veces no comprendemos. Y aunque tal vez no son temas que nos interesen mucho, sí es importante por si acaso algún día nos hicieran una pregunta y tal vez no sabemos qué responder. Pero muchas gracias, oh Dios, porque tu palabra en el Apocalipsis es un libro abierto donde nos enseñan las cosas que van a pasar. Señor, ayúdanos para que tu Santo Espíritu sea el que dirija siempre nuestra mente. Muchas gracias y bendice a todos aquellos, oh Dios, que van a ver esto que hemos visto hoy y que ellos también puedan entender, oh Dios, la realidad de lo que es la última batalla de Armagedón. Y gracias, Señor, porque eres tú el que le vas a poner ese fin a esa batalla, Señor. Gracias por todo, acompáñanos. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.